Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Es un poquito tarde lo que voy a hacer, pero quiero mostrarles para los del taller de matemática el pequeño video que va para los alumnos de segundo año, que era acerca de fracciones. A ver si podemos adelantar un poquito lo que en el programa tenemos para trabajar el día de mañana con los del turno tarde y viernes con los del turno mañana. Para empezar, tengamos en cuenta que llamamos números racionales a todos aquellos números que se podían representar mediante una fracción. En la fracción, en el denominador, teníamos que tener en cuenta de que sí o sí este número puede ser cualquier valor distinto de 0, ya que tengan en cuenta que no existe la división por 0. Ahora, hay distintos tipos de maneras de representar un número racional. Puede ser a través de un decimal exacto, por ejemplo, 0,32, 1,27, etc. Esta era la representación decimal exacta. Pero también tenemos la otra forma, que es la fraccionaria. Por ejemplo, 2/3, donde el 2 es el numerador y el 3 es el denominador. Además de los decimales exactos, también la otra forma, los otros números decimales, están los periódicos. Los números decimales periódicos, por ejemplo 0,35, y el número que se repite indefinidamente es el 5. 0,3, 5, 5, 5, 5, etc. Así continúa infinitas veces el 5. Este es un número periódico. Más adelante vamos a ver también las características de los números periódicos. Otra forma de representar a los números racionales. Ustedes tienen que ver que en este video vamos a trabajar, por ejemplo, cómo pasar de un decimal exacto a fracción. Cuando el decimal no se repite, es decir, cuando es finito, por ejemplo, el 0,25, esto se pasaría a fracción escribiendo el número como está, sin la coma, dividido un 1, y la cantidad de decimales, la cantidad de ceros, 1, 2, sería el número 100. Ahí pasamos un decimal exacto a un número fraccionario. Lo expresamos a través de una fracción. Para hacer el paso contrario, por ejemplo, 2/4, para pasarlo a decimal, lo que tenemos que hacer es la división entre el numerador y el denominador. 2 dividido 4. En este caso tenemos 0, porque el dividendo es menor que el divisor, y ahí le agregamos un 0. 5 por 4, 20, al 20, 0. Es decir que el resultado de esta división es 0,5. 0,5 es la expresión decimal. Y esta es la expresión fraccionaria. Ambos representan al mismo valor. Acá vimos cómo pasar de un decimal exacto a una fracción y una fracción a decimal. Pero también tenemos otro tipo de números, ¿sí? Que no son finitos la cantidad de decimales, por ejemplo, pero aún así siguen siendo números racionales. En la fracción 1 dividido 3 tenemos, en la fracción 1/3 tenemos que realizar la siguiente división. A ver, un momentito. 1 dividido 3 va a ser igual a 0, porque no puedo, le agrego un 0. 3 por 3, 9, al 10, 1, le agrego un 0. 3 por 3, 9, al 10, 1, le agrego un 0 para seguir dividiendo. 3 por 3, 9, al 10, 1, y siempre va a continuar sobrándome 1. Entonces doy por finalizado la división y tengo que el número decimal que representa el 1/3 es el 0,3. Periódico. ¿Por qué? Como se repite infinitas veces el periodo, entonces
se escribe 0,3 y el número que se repite lleva un arquito. Este tipo de números que estamos viendo acá es un decimal periódico puro. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se representa ese decimal periódico puro a una fracción. Tenemos el 0,3 periódico es igual. En este caso se escribe también el número completo, 3, sobre, pero en lugar de escribir 10 porque tiene un decimal, como es un periódico, se escribe 9, 3 novenos. Y ustedes dirán, 0,3 periódico que viene de la división 1 dividido 3, no parece ser igual a 3 novenos. Sin embargo, si hacemos 3 dividido 9 y quieren probar con la calculadora, el resultado también es 0,33333, etc. ¿Por qué? Porque estos números tienen un factor común, un divisor común, es decir, el número 3 se puede dividir por 3 y me queda 1. Y si al 9 lo divido por 3 me queda 3. Es decir que esto también es igual a 1/3. 0,3, el decimal periódico, es igual a 1/3 y es igual también a 3 novenos. Lo que me va a llevar a mí a explicar el porqué de esta situación. Los números, las fracciones, se clasifican en diferentes formas y esto lo vamos a ver ahora. Las fracciones pueden ser propias, y las propias son aquellas en donde el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, un ejemplo acá tendríamos el 1/3, 4/5, 2/7, etc. La característica es que el numerador es menor que el denominador. En todos casos, el número de arriba es menor que el número de abajo. Y para tener una noción de qué significa eso, de qué característica particular tienen las divisiones de este tipo, es que al hacer la división de 1 dividido 3, 4 dividido 5, 2 dividido 7, se los voy a mostrar y ustedes mismos van a sacar soluciones. Presten atención. Si yo busco la calculadora en mi ordenador, voy a hacer la siguiente división. 1 dividido 3, el resultado es 0,3333, es un número decimal periódico, puro. Si hiciese la división 4 dividido 5, me da 0,8, un decimal exacto, pero es 0, y si hago 2 dividido 7, 2 dividido 7, me da 0,28 aproximadamente, ¿no? Prestemos atención a esto. Acá me da 0,3, 0,8 y acá me dio, a ver, me olvidé, 0,2857, y fíjense que acá se repite, es 285714, 285714. Este es un número periódico inmenso. Y voy a aprovechar ya también para hacer la introducción al siguiente tema. Veamos, acá me va a dar 0,285741. Dije 5741. Y todo este número es el que se repite. Es un periódico bastante complejo. Pero la característica particular que tienen estos números es que todos comienzan con 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. A ese tipo de fracciones se les llama fracciones propias. Después tenemos las impropias. Las impropias son al revés. El numerador es mayor que el denominador. Etc. Por ejemplo, 3 medios, cuya división da, vamos a borrar la división de 3 y 2, me da 1,5. Otro ejemplo, 4 tercios
la división me va a dar 1,3 periódicos. Si hacen la división, se van a poder percatar. Y otro podría ser, por ejemplo, y vamos a usar el 10 medios, cuya división es 5. ¿Cuál es la característica común en todos estos casos? Que el resultado siempre fue mayor que 1. Presten atención, acá me da 1,5, 1,3, 5, etc. A diferencia del otro, que el número está entre 0 y 1. Es mayor que 0, pero todos estos números son menores que 1. Y acá todos estos números son mayores que 1. Esa es una característica de las fracciones propias o impropias. Después tenemos otro tipo de fracciones que son las aparentes. Las aparentes son aquellas que parecen ser fracciones, pero en realidad se pueden expresar como si fueran un número entero. Este es un caso. 10 dividido 2 me da 5. Ahí tenemos el primer ejemplo. 10 dividido 2 es igual a 5. Otro ejemplo, 4 medios. 4 dividido 2 es 2, etc. Son resultados enteros. ¿Y por qué decimos entonces que si esto es una fracción, el 2 es un número racional? Porque lo pude expresar mediante la división de dos números enteros. Pero otra forma de expresar el 2 como una fracción es 2 sobre 1, porque 2 dividido 1 es igual a 2. La característica que tienen los números enteros, si queremos expresarlo como fracción, es que el 1 en el denominador no se escribe. 2 es lo mismo que 2 sobre 1. El denominador 1 no hace falta escribir, por eso en este caso el 2 no lleva nada en el denominador. También esto me lleva al siguiente tema, que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que al dividirlas representan el mismo número. Por ejemplo, el 1 medio, si hago la división 1 dividido 2 es 0,5. Otra fracción que representa al mismo decimal podría ser 2 cuartos, 3 sextos. Todas estas divisiones dan como resultado 0,5. Entonces a estas fracciones se las conoce como fracciones equivalentes. En el caso de las fracciones equivalentes, tengamos en cuenta que representan a la misma cantidad al hacer la división. Las fracciones equivalentes pueden obtenerse de dos formas. Uno es por ampliación. Amplificación. Es decir, se multiplica y divide se multiplica el numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, si tengo la siguiente fracción, 3 medios, y la amplifico por 2, si hago 3 por 2 sobre 2 por 2. 3 por 2 me da 6 y 2 por 2 me da 4. En ambos casos, 3 dividido 2, el resultado es 1,5. Y 6 dividido 4 también da el mismo resultado, que es 1,5. Como representan al mismo número, 3 medios y 6 cuartos se llaman fracciones equivalentes. La obtuvimos por amplificación. Pero también la podemos obtener por simplificación. Por ejemplo, si tengo el número 3 novenos y divido al numerador por el 3 y al denominador también divido por 3, siempre tiene que ser por el mismo número. Acá también multiplicamos por 2 a ambos, a numerador y denominador, obtenemos otra fracción. 3 dividido 3 es 1, 9 dividido 3 es 3. Si hacemos la división entre 3 y 9, 1 y 3, el resultado va a ser 0,33 en ambos casos, es decir, un número periódico. Eso significa que, como el resultado de la división es la misma, 0,3, estas dos fracciones, 3 novenos y 1 tercio, son equivalentes entre estas dos. Y también acá, en este caso, 3 medios y 6 cuartos son fracciones equivalentes. Me está faltando un tema más, pero se los voy a agregar después. Por ejemplo, bueno, tengo 30 segundos para terminar esta idea. Hasta acá llegamos en este caso. Después les termino explicando el siguiente número que se puede representar a través de un número mixto.